Ay, comadres. Arrimen esa silla, sírvanse un cafecito de olla, que el chisme que les traigo hoy está más enredado que un estambre en las patas de un gato y más dramático que la novela de las 9. Ustedes saben que una, con el trapo en la mano, se entera de lo que de verdad pasa en estas casonas de gente rica. Una ve las lágrimas que no se ven en las fotos de las revistas y escucha los gritos que se apagan detrás de las puertas de madera carísima. Y esta historia, amigas, empezó en el mismísimo cielo, o casi. Imagínense la escena. La azotea de uno de esos edificios altísimos del centro, de esos que rascan las nubes. Abajo, la Ciudad de México se veía como un tapete de luces, pero allá arriba, en el piso 40, lo único que había era una fiesta de puros hombres de traje caro, cerrando negocios de millones mientras el champán corría como si fuera agua. El patrón, el señor Alejandro Herrera, estaba presentando su proyecto más nuevo, pero la verdad, comadres, es que la mayoría ya andaba medio mareado, más interesados en la siguiente copa que en los planos. Y en medio de todo ese dineral y ese humo de puros, estaban ellos, Emilio y Mateo, los gemelitos del patrón. Dos angelitos de 4 años que, aburridos de tanta plática de grandes, se pusieron a jugar con una pelota. Pero la pelotita, caprichosa, rodó y rodó hasta el barandal de vidrio que rodeaba toda la azotea. Y los niños, en su inocencia, fueron tras ella. De repente, un grito cortó el aire. ¡Dios mío, los niños! Fue una de las ejecutivas, una rubia que se dio cuenta tarde, como todos. Porque para ese momento, el horror ya estaba pasando. Emilio y Mateo no estaban junto al barandal, estaban colgando de él. El cuerpecito de uno, luego el del otro, se habían resbalado por el borde. Allá abajo, el abismo. Y ellos, dos cositas de nada, sostenidos apenas por sus manitas chiquitas del borde de ese vidrio traicionero. El pánico se desató. Los ricachones, con sus copas en la mano, no sabían ni qué hacer. Solo están jugando, murmuró uno, tan borracho que ni veía el peligro. Los niños siempre hacen drama, dijo otro, sirviéndose más champán como si nada. Válgame Dios, que ceguera da el dinero. Pero había alguien más en esa azotea. Alguien a quien casi nadie voltea a ver. Valeria Ramírez. Una muchacha buena, trabajadora, que andaba ahí de limpieza temporal, nomás para ese evento. Y ella, comadres, ella fue la única que vio la verdad en los ojos de esos niños. Vio el terror puro. «Van a caer», gritó, y soltó la jerga y la cubeta. «¡Socorro! ¡Alguien, por favor!». Para entonces, Emilio se resbaló más. Sus piernitas ya estaban del lado de afuera, pataleando en el aire. «Papá», lloraba Mateo, tratando de jalar a su hermano, pero en el intento, él también perdió el equilibrio. Y ahí estaban los dos angelitos, colgando sobre el vacío. Valeria no lo pensó 2 veces. Corrió como si le fuera la vida en ello, que de hecho así era. Se lanzó al suelo y, con una fuerza que sabe Dios de dónde sacó, agarró una mano de cada niño. El peso de los 2 cuerpecitos casi la jala a ella también. Sus pies se resbalaban en el piso que estaba mojado de bebida derramada. «Aguanta, señora, aguanta», le gritaba Emilio, con su vocecita llena de miedo. Fue entonces cuando el patrón, el señor Alejandro, por fin reaccionó. Soltó los papeles, la copa, todo. Corrió como nunca en su vida, con una cara de espanto que no le deseo a nadie. «¡Mis hijos!», gritaba. Llegó justo en el momento en que Valeria estaba siendo arrastrada hacia el borde. Y sin pensarlo, se aventó y los abrazó a los 3, a Valeria y a los 2 niños, en un solo movimiento desesperado. Los jaló con toda su alma hacia adentro, lejos del peligro, de vuelta a la seguridad del piso firme. En cuanto estuvieron a salvo, Emilio y Mateo no buscaron al papá. Se lanzaron a los brazos de Valeria, temblando como hojitas. «Nos salvaste», susurró Mateo, con su carita escondida en el cuello de ella. «Eres nuestro ángel», completó Emilio. Y ahí, en medio del caos, Alejandro vio esa escena y sintió algo rarísimo en el pecho. Sus hijos, sus 2 tesoros, en los brazos de una completa desconocida, pero se veía tan natural, tan correcto, como si siempre hubiera tenido que ser así. «¿Los niños están bien?», preguntó Valeria, con la voz temblorosa por el susto y el esfuerzo. Alejandro no pudo contestar. Se quedó ahí parado, mirando a esa muchacha, a esa extraña, que tenía a sus 2 hijos pegados a ella como si fuera el ancla que los salvó del naufragio.
Y en su pecho, comadres, sintió un calorcito, una sensación que no sentía desde hacía 4 largos años, desde que su esposa Julia, que en paz descanse, se le fue en el parto, dejando a 2 angelitos huérfanos de madre apenas nacer. Y ahora, esos angelitos no dejaban de llorar, pero no por el susto, sino aferrados a Valeria, repitiendo su nombre como si fuera una oración. 3 días pasaron. Figúrense ustedes la escena. Un carrazo de esos alemanes, un BMW negro que brillaba más que el sol, estacionado en una callecita humilde, de esas de por mi barrio. El coche se veía tan fuera de lugar entre los bochitos y los churros que hasta daba risa. El señor Alejandro estaba adentro, con la mano en la puerta, dudando. Se le veía en la cara la batalla que traía por dentro. No puedo, seguro pensaba. Sería mejor una de esas niñeras profesionales, con 1000 cartas de recomendación. Pero entonces, amigas, seguro que le vino a la mente el recuerdo de sus hijos, llorando noche tras noche, y eso le dio el empujón que necesitaba para bajarse del coche. La agencia de empleos de Doña Lupita es un lugarcito chiquito, que siempre huele a café de olla y a esperanza. Doña Lupita, que nos conoce a todas, casi se cae de la silla al verlo entrar. Dios mío, señor Herrera. ¡Qué honor, qué milagro! Necesito hablar con Valeria Ramírez, dijo él, sin rodeos. ¿Con Valeria? Doña Lupe se sorprendió. Está allá al fondo, en la bodeguita. Y ahí la encontró. Valeria andaba organizando trapos y botellas de limpiador en un cuartito que no era más grande que un ropero. Vestía una blusa sencilla, unos pantalones de mezclilla, pero se movía con una dignidad, con una gracia, que ya quisieran muchas de las señoras a las que les limpio. Señor Herrera, dijo ella, sorprendida. ¿Pasó algo? Los niños están bien. Miren nomás, lo primero que les sale es preguntar por los niños. Eso, comadres, te dice todo de una persona. Están físicamente bien, respondió él, pero no dejan de preguntar por usted. A Valeria se le iluminó la cara con una sonrisa que le cambió todo el rostro. Son unos angelitos. Nunca vi niños tan cariñosos. Por eso mismo, dijo él, quería proponerle un trabajo temporal. Solo por algunos días. ¿Qué tipo de trabajo? Nena. Cuidar a los niños mientras resuelvo unos asuntos. Pero Valeria, que de tonta no tiene un pelo, frunció el ceño. Algo en la voz del patrón sonaba raro, como forzado. ¿Está seguro? Yo no tengo experiencia formal. Los niños se niegan a quedarse con otras niñeras. Ya intenté con 3, todas profesionales. Solo lloran y preguntan por la señora que nos salvó. ¿Y cuál sería mi función exactamente? Cuidarlos durante el día. Comida, juegos, baño, lo básico. Pero lo dijo con una frialdad, como si estuviera contratando un servicio de fumigación. ¿Y por qué solo temporal?, se atrevió a preguntar ella. El hombre desvió la mirada, como si le diera pena. ¿Por qué? Tal vez no sea apropiado. Una desconocida cuidando a mis hijos. Esa palabra, desconocida, a Valeria le dolió, se le notó en los ojos. Pero una tiene que comer, comadres. Entiendo, dijo ella, pero acepto. Necesito el dinero. Perfecto. Puede empezar mañana. Él ya se iba, pero se detuvo en la puerta. Y, gracias por lo que hizo. Sin usted, yo habría perdido. No pudo terminar la frase. El nudo en la garganta era más fuerte. Y se fue, casi huyendo. Al día siguiente, Valeria tocó el timbre de esa mansión que parecía de revista. El portón se abrió y apareció un jardín tan grande que parecía parque. La casa era de esas modernas, puro vidrio y mármol, fría como un témpano. Una de las empleadas de planta la recibió. El señor Alejandro ya se fue. Los niños están en su cuarto. Valeria subió por una escalera que parecía de película. El pasillo estaba lleno de cuadros carísimos, pero el aire se sentía vacío, como si a esa casa le faltara alma. Tocó la puerta del cuarto de los niños. Niños, soy yo, la tía Vale. ¿Para qué fue eso? La puerta se abrió de golpe y Emilio y Mateo se le lanzaron a las piernas. Viniste, gritaba Emilio. Papá dijo que ibas a cuidarnos, completaba Mateo. El cuarto, amigas, era el sueño de cualquier niño. Literas en forma de cohete, más juguetes de los que hay en una tienda, una televisión más grande que mi cama. Pero algo no cuadraba.
Las dos camitas estaban revueltas, pero se notaba que habían dormido los dos juntos en una sola. Duermen jatito, les prégato. Sí, es que nos da miedo de noche, confesó Emilio en voz baja. ¿Miedo de qué? De quedarnos solos. Desde que mami se fue al cielo, susurró Mateo, soñamos que todos se van también. Ay, comadres. A Valeria se le hizo el corazón pasita. ¿Saben una cosa?, les dijo, arrodillándose para verlos a los ojos. Cuando yo era pequeña, también tenía mucho miedo. ¿En serio?, preguntaron los dos al mismo tiempo. Y mi mamá me enseñó un secreto. ¿Qué secreto? Cuando tenemos miedo, solo hay que cerrar los ojos y pensar muy fuerte en las personas que nos aman mucho. Y entonces, el miedo se va. Emilio le tomó la mano. ¿Y quién nos ama? Su papá los ama más que a nada en el mundo. Se le nota en la forma en que los mira. ¿Y tú?, preguntó Mateo, con esos ojazos que desarman a cualquiera. ¿Te gustas? Valeria los abrazó. Me gustan muchísimo, desde el primer día que los vi. Entonces, ¿no te vas?, preguntó Emilio, con un hilito de esperanza. No, no me voy. Y el día, comadres, se les fue como agua. Le hicieron al cuento, jugaron a las escondidas, hicieron avioncitos de papel que volaban por todos los pasillos. Cuando el señor Alejandro llegó en la noche, cansado de su mundo de números y contratos, se encontró con una escena que lo dejó paralizado en la puerta. Valeria estaba sentada en el sofá, con un niño recargado en cada hombro, leyéndoles un cuento. Los tres ya en pijama, tranquilos, como si esa fuera la estampa más normal del mundo. Y entonces la princesa descubrió que no necesitaba que un príncipe la salvara, leía Valeria, haciendo voces diferentes. Sabía defenderse sola. Igual que tú, tía Vale, se rió Mateo. Tú nos salvaste, agregó Emilio. Esa escena, tan simple, tan casera, despertó algo en el señor Alejandro que llevaba 4 años dormido. Esa casa, que siempre se sentía grande y vacía, de repente se sentía como un hogar. Valeria levantó la vista y lo vio. Hola, señor Alejandro. ¿Cómo estuvo el día? Estuvo bien. Los niños corrieron hacia él. Papá, la tía Vale hizo un almuerzo delicioso y nos enseñó a hacer avioncitos y dijo que no se va, soltó Mateo, todo emocionado. Alejandro miró a Valeria. Ella bajó la vista, apenada. Es que preguntaron si me iba a quedar, no supe qué responder. Claro que te quedas, se colgó Emilio del brazo de su papá. ¿Verdad, papá? Se va a quedar para siempre. El pecho de Alejandro se apretó. Era la forma en que sus hijos la miraban, como si ella siempre hubiera estado ahí, como si llenara un hueco que ni él sabía que era tan grande. Vamos a ver cómo van las cosas, dijo, y la frialdad volvió a su voz. Valeria sintió el cambio. Niños, es hora del baño. Mientras ella se llevaba a los niños, Alejandro se quedó solo en la sala. Agarró la única foto que tenía en la mesita, una de su boda. Él y Julia, radiantes, felices. Julia, ¿qué hago?, susurró. No puedo sentir esto por otra persona. Moriste trayendo a nuestros hijos al mundo. Sería una traición. Y en la puerta, antes de subir a su propio cuarto, dudó. Tal vez esto fue un error, pensó. Al final de la semana, cuando la rutina ya parecía haberse instalado, el diablo metió la cola. Valeria estaba en la cocina preparando la merienda cuando se escuchó el taconear de una mujer en el piso de mármol. Alejandro. ¿Dónde estás? La voz era de esas que mandan, que no preguntan. Emilio y Mateo se pusieron tiesos. Es la tía Regina, susurró Mateo. No le gusta cuando hacemos desorden, agregó Emilio, con la voz chiquita. Y por la puerta de la cocina apareció Regina Herrera, la hermana del patrón. Una mujer que se veía que estaba acostumbrada a que el mundo girara a su alrededor. Se detuvo en seco al ver a Valeria con los niños. ¿Y ustedes? Valeria Ramírez, la niñera de los niños. Regina la examinó de arriba abajo, como si estuviera viendo un bicho raro. El uniforme sencillo, el pelo recogido, las manos trabajadoras. ¿Nenera? Alejandro no me dijo que había contratado a alguien. Tía Regina, la tía Vale nos salvó, dijo Emilio, mostrándole un dibujo que había hecho de la escena de la azotea. Hizo avioncitos y un sándwich diferente, completó Mateo. Regina sonrió,
Pero era una de esas sonrisas que no llegan a los ojos, de esas que se sienten más frías que un regaño. Interesante. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando con niños? Bueno, este es mi primer trabajo como niñera, confesó Valeria. ¿Primera vez? El tono de Regina se volvió ácido como el limón. ¡Qué valiente de parte de mi hermano! Valeria sintió la tensión. El aire se podía cortar con un cuchillo. Los niños son especiales. Cualquiera se enamoraría de ellos. ¿Enamoraría? Repitió Regina, saboreando la palabra como si fuera un veneno. ¡Qué expresión tan interesante para una relación profesional! Quise decir que son muy cariñosos, se corrigió Valeria. Por supuesto, dijo Regina, y se acercó más. ¿Y su familia? ¿A qué se dedican? Soy huérfana. Mi mamá murió cuando era pequeña. ¿Y a qué se dedicaba su madre? Era empleada doméstica. Regina se detuvo. Algo en su cara cambió. ¿Empleada doméstica, en casas de familia? Sí. Trabajó en varias hasta que enfermó. ¿Y cómo se llamaba? Elena. Elena Ramírez. Comadres, les juro que el nombre sonó como un balazo en medio del silencio de la cocina. Regina se quedó tiesa, inmóvil. Ramírez, repitió en voz baja, como si no pudiera creerlo. ¿La señora la conoció? No, no. Creo que no, dijo, y se recompuso de volada. Debe ser una coincidencia. Pero yo, que tengo ojo para estas cosas, vi que algo se le había removido por dentro. Niños, vayan a jugar al jardín. Necesito hablar a solas con Valeria. Los gemelos salieron a regañadientes. Regina esperó a que se alejaran. Valeria, necesito ser franca. Estos niños sufrieron mucho con la muerte de su madre. Son muy sensibles. Entiendo, tengo mucho cuidado. Estoy segura. Alejandro también está vulnerable. La muerte de Julia fue muy traumática. Cualquier involucramiento más allá de lo profesional podría ser muy perjudicial. Valeria entendió la indirecta. ¿Involucramiento emotional? Alejandro es un hombre muy rico, Valeria. Y desafortunadamente, eso atrae cierto tipo de intenciones. Zaz. La bofetada sin mano. La estaba acusando de interesada. La señora cree que estoy aquí por el dinero. No estoy acusando. Solo advierto que proteger a esta familia es mi responsabilidad. ¿Protegerla de qué? De una muchacha de limpieza que le salvó la vida a los niños. Regina sonrió, y fue la sonrisa más fría que he visto en mi vida. De cualquier cosa que pueda volver a lastimar a estos niños. Ya sufrieron suficiente. Justo en ese momento llegó el señor Alejandro. Sintió la tensión en cuanto entró. Regina, qué bueno verte. Hola, Valeria. Estaba conociendo a la niñera, dijo Regina, y le dio un beso en la mejilla a su hermano. Una muchacha interesante. Los niños la adoran. Sí, me di cuenta, dijo él. Tal vez hasta demasiado, soltó ella, con veneno. ¿Pasó algo? Preguntó Alejandro, sintiendo que se había perdido de algo importante. Nada, solo una plática de mujeres. Regina agarró su bolsa. Me tengo que ir. Ah, recuerda que el domingo tenemos cena familiar en el club. Y antes de salir, se volteó hacia Valeria. Fue un placer conocerte. Espero que todo salga bien. Y se fue, dejando un ambiente más pesado que una lápida. ¿Te dijo algo que te molestara? Le preguntó Alejandro. Valeria dudó. No quería causar problemas. No, nada. Solo se preocupa mucho por ustedes. Regina a veces es demasiado protectora, explicó él. Perdió a nuestros padres muy joven y como que se hizo cargo de mí. ¿Y de los niños? Preguntó Valeria. ¿Tiene algún papel legal con ellos? ¿Por qué esa pregunta? Perdón, es que habló como si fuera responsable de ellos también. Bueno, dijo él, técnicamente, es su tutora legal. Si algo me pasara a mí. No terminó, pero Valeria entendió todo de golpe. La frialdad, la investigación, la amenaza. Regina no estaba protegiendo a la familia. Estaba protegiendo su poder. Esa misma noche, lejos de ahí, Regina subió al ático de la vieja casa de sus padres. Un lugar lleno de polvo y recuerdos. Buscó una caja en particular, una que decía archivos personales. Y adentro, encontró una carpeta,
Problemas domésticos, 1999. La abrió, y ahí estaba. Una foto en blanco y negro de una muchacha joven, de ojos dulces y sonrisa tímida. Y abajo, escrito con la letra de su padre, Elena Ramírez. Problema resuelto. Regina sacó una foto que había impreso del perfil de Valeria en Internet. El parecido era escalofriante. Buscó más. Encontró un reporte médico. Paciente, Elena Ramírez. Gestación, 8 semanas. Hizo las cuentas. Si Elena estaba embarazada en 1999 y Valeria tenía 25 años, era ella. Era la hija de esa mujer. Encontró un reporte de un investigador privado que su padre había contratado en esa época. El reporte contaba una historia de seducción de una empleada que había destruido un matrimonio. Una historia que omitía la verdad, una verdad mucho más sucia y violenta. Pero a Regina eso no le importaba. Para ella, Elena Ramírez era la culpable de la muerte de su madre. Y ahora, su hija, la misma sangre, estaba en su casa, cuidando a sus sobrinos, ganándose el corazón de su hermano. Después de todos estos años, sonrió Regina, apareces en nuestra vida. Tomó el teléfono. Su plan para destruir a Valeria apenas estaba comenzando.